La semana pasada, cuando estuvimos juntos, nos encontramos en Primera de Samuel capítulo 17, y vimos que David mató a Goliat y anduvo corriendo con la cabeza de Goliat, lo llevó hasta Jerusalén. Se nos dice que fue con la cabeza de Goliat, y Saúl lo entrevistó en privado, y es un poco confuso si en realidad queremos ponerlo en orden cronológica, porque pudimos ver anteriormente en el capítulo 16 que se mencionó cómo Saúl tenía espíritus demoníacos que lo venían a atormentar, y David tocaba su arpa y le ayudaba a sobrevenirlo. Pero aquí en la batalla contra Goliat parece ser que es la primera vez que Saúl conoce a David. Entonces es posible que no se hubiera dado cuenta que quién era David, y ahora lo conoce bien. De cualquier forma, se nos dice que Saúl amó a David, y Saúl mandó a David que se fuera a vivir con él en el palacio. Y luego Jonatán también entretejió su corazón con el de David y le dio su capa, su espada, le dio su armadura, en esencia diciendo: yo soy tú y tú eres mí, tú eres mí, y somos uno. Y entonces hay una hermosa historia, y ahí fue donde si nos hubiéramos quedado ahí, hubiera sido una de esas historias de que vivieron felices para siempre. Pero eso no fue el final de esa historia. David salió con su escudero, y donde quiera que iba David había victoria. Entonces vimos en el capítulo 18 los versículos 7 al 9 que dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea que lo sospechaba de él, creyó que iba a menoscabar su autoridad o poder, o que iba a dar un golpe de estado para quitarle el reino, y sintió paranoico desde ese día. Y déjeme decirle algo: cualquier decisión que usted tome por temor, el 99.9% será la decisión equivocada. Y si usted empieza a vivir una vida de temor y paranoia, toda su vida va a estar fuera de orden con el Señor y lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Entonces Saúl es un hombre celoso y tiene temor de la popularidad de David, y la madurez y el poner nuestra vista en el Señor y confiando que Dios nos puso en el lugar donde estamos y que Él nos mantendrá ahí, nos hace poder regozarnos. En este tiempo David está celebrando a David, y ¿saben lo que yo voy a hacer? Yo voy a celebrar a David también. Es una cosa maravillosa. Esta es una de nuestras... Él es mi hijo, vamos a ver más adelante. Había dicho: al que mate a Goliat será mi yerno. Y él hubiera dicho: este es uno de mis hijos, y tuvo una gran victoria, y estoy orgulloso de mi hijo David, y me estoy regocijando en lo que Dios está haciendo a través de él. Pudo haber tenido ese espíritu, pero no tuvo ese espíritu de fe y obediencia. Entonces vemos que la historia no había terminado tan feliz como lo creíamos, y ahora hay temor y paranoia, envidia y celos de parte de Saúl para con David, y detrás de las cortinas del castillo había un espíritu muy tenebroso con Saúl. Y en el versículo 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Entonces el volcán está para hacer erupción. Saúl está abriendo la puerta de nuevo a esta opresión demoníaca por medio de toda estos pensamientos demoníacos. Él está abriendo las puertas. Se nos dice en Efesios 4 que debemos de airarnos, pero no debemos dejar que la ira se convierta en pecado. Y luego lo que dice después, y es que no debemos de dar cabida al diablo para que pueda entrar. Y aquí, con esta ira y con este espíritu de celos, él está en esencia abriendo la puerta para que Satanás levante una fortaleza en la vida de Saúl. Ahora recuerden que esto es el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no moraba
en la gente. No sería hasta después de la resurrección de Cristo que esto era posible. En este tiempo el Espíritu caía sobre la persona y les daba poder, pero nadie era justo como Jesús era justo, de manera que el Espíritu no estaba morando en ellos. De manera que este Espíritu vino sobre Saúl. Y noten que profetizó. Ahora, esta palabra tiene un sentido muy genérico, así es que tenemos que ver el contexto. Y en cierto sentido, la palabra hebrea puede decirse que estaba simplemente hablando tonterías. Yo creo que era una lengua demoníaca, pero no era como una profecía de Dios, como una palabra de Dios. No es lo que era. Era sobrenatural sin duda, pero era demoníaca en su naturaleza. De manera que como que esto se haya dado no se podía describir, se tenía que estar ahí para saber qué sucedió, pero era demoníaco. El demonio estaba presente, este espíritu estaba presente y empezó a oprimir a Satanás y empezó a balbucear y a decir cosas por el poder del demonio. Y esto es lo que está sucediendo en la casa. Así es que David fue llamado y les dijo, ven ahorita porque Saúl te necesita. Y David tocó música con sus manos. Ahora, está tratando de hacer una distinción aquí, porque nos está diciendo que está poniendo a David, que era un hombre de guerra, como con sus manos había matado a David y como ahora con sus manos está apaciguando por medio de la música de arpa a Saúl. David con sus manos era un hombre que había matado al enemigo. Y David tocaba con sus manos para adorar a Dios. Y esto es tan importante, especialmente porque yo recuerdo cuando tenía 9, 10 años y estaba en la secundaria y todos los que se creían muy cool no adoraban, no levantaban sus manos. Porque yo soy un jugador de fútbol, yo soy un guerrero, nosotros no cantamos. Pero aquí está David, por así decirlo, el hombre entre los hombres, el atleta más popular de sus días, por así llamarlo. Un hombre de valor, un hombre valiente, pero también era un hombre de adoración. Y en realidad está presentándonos una imagen de David de nuevo. Por medio de Dios, Dios está aislando a David de todos los demás de la Biblia. Hay más escrito acerca de David que cualquier otro hombre. Jesús, al describir su reino, su trono eterno, lo nombra el trono de David, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, llama a su trono con el nombre de un hombre común y corriente. Ahora, hubiéramos podido esperar ver a una persona perfecta, pero no es lo que vamos a ver. Vamos a ver a una persona con serios pecados que necesitó el perdón de Dios. Pero se nos recuerda que él era un hombre según el corazón de Dios, que siempre hizo la voluntad de Dios. Y como el Señor nos dice a nosotros, y de hecho nuestro retiro para varones este año todavía falta mucho, pero el tema va a ser segunda de Timoteo 2, en donde se nos dice que seamos buenos soldados de Jesucristo. Debemos de ser soldados, pero en el ejército de Dios debemos también con nuestras manos matando al enemigo, pero también adorando a Dios. En Primera de Pedro se nos dice que los hombres debemos levantar manos santas delante de Dios, sin ira ni contienda. Así es que aquí podemos ver a David entonces con sus manos. Ahora él está en el palacio, en las tiendas, en la batalla. Sus manos también estaban puestas sobre las armas de guerra. Pero ahora en el palacio, en cuanto él puede, la espada es quitada y la adoración comienza. Sus manos ahora son usadas para tocar el arpa, que es lo que era la guitarra en aquel tiempo. Y noten aquí en el versículo 10, entonces David tocaba con su mano como los otros días, algo que David ya había hecho antes. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Noten el final del versículo 10. Se nos dice que tenía Saúl la lanza en la mano. De nuevo, ¿por qué es que Saúl tenía una lanza en su mano? En un lugar donde estaba protegido, dentro del palacio. Porque
en su corazón había algo malvado que se estaba dando. Él estaba airado con el ungido de Dios, estaba airado con lo que Dios estaba haciendo al exaltar a David. Y él estaba en esencia haciendo una oportunidad o dando oportunidad a la carne para que su pecado abundara. El espíritu estaba ahí y podía enojarse lo suficiente como para aventar la lanza. Romanos nos dice que no debemos de hacer oportunidad para la carne, y Saúl, al tener esta lanza, estaba esperando en esencia, no sé, que su valor le diera, o que el espíritu le diera el valor para matar a David con esa lanza. Pero más importante aún, no había adoración en las manos de Saúl, porque cuando estaba en la guerra estaba en sus propias fuerzas, cuando estaba en el palacio era un hombre en sus propias fuerzas también. David estaba en el espíritu en la batalla, y David estaba en el espíritu en el palacio también. Y David era un hombre según el corazón de Dios, que siempre hizo toda su voluntad, y como todos debemos ser el guerrero y el adorador de Dios al mismo tiempo. En el versículo 11, finalmente el espíritu de Saúl fue movido, y dice que arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Deben de tomar nota de esto, 2 veces. Así que David está tocando el arpa y de repente vuela la lanza y se queda clavada a un lado de su cabeza. Y me lo imagino brincando, haciéndose a un lado, corriendo de techo en techo, tratando de escapar. Y Saúl empezó a volver en sí, el espíritu volvió sobre él y le dijo: David, vuelve a venir. Y salió David de nuevo. Hay ese dicho que dice, miénteme una vez, qué vergüenza por ti, pero miénteme 2 veces, qué vergüenza por mí. Entonces 2 veces David se puso en un lugar en donde él estaba en peligro, y lo hizo obedientemente. Aun cuando le hubiera costado su vida, él estaba obedeciendo el llamamiento de Dios, sometiéndose a Saúl. Hay un libro maravilloso, si no lo han leído, debería estar en la librería o biblioteca de todo cristiano, que es la historia de 3 reyes, y muestra a Saúl, muestra a David y muestra a Absalón. Y estos reyes, uno es uno de esos 3 reyes, y es en realidad un espejo para abrir nuestros ojos, para ver cómo estamos respondiendo a la autoridad de nuestra vida. Y David era un hombre según el corazón de Dios. Él estaba sometiéndose a la autoridad más de lo que de cualquier hombre lo hubiera podido hacer. En el Nuevo Testamento creo que lo podemos ver muy claramente en las enseñanzas de Jesús, en donde nos dice que debemos de vencer el mal con el bien, y debemos de orar por nuestros enemigos. Pero David no tenía esas enseñanzas en esos tiempos. David estaba respondiendo de muy poca información, pero conocía el corazón de Dios. Más adelante vamos a ver en 1 Samuel 26, versículos 9 al 11, en donde dice, esto es cuando Saúl estaba correteando a David, y dijo David: voy a ir al campamento de Saúl, en donde hay miles de guerreros. Y Abisai dijo: yo voy a ir contigo, David. Y entonces van caminando al área donde estaba Saúl, y al estar caminando por ahí, empezaron a entender que Dios había hecho dormir a todo el ejército de Saúl. No sé si andaban caminando y golpearon una olla y pensaron que se iba a despertar toda la guarnición, pero nada sucedió. Se dieron cuenta entonces, empezaron a tener esta conversación con su voz, y Abisai está listo para matar a Saúl, y David respondió a Abisai: no le mates. Abisai quería matar a Saúl, diciendo a David que ni siquiera lo iba a sentir, y David le dijo: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? En 1 Samuel 26, 9 dice: dijo además David: vive Jehová, número 1, que si Jehová no lo hiriere, porque pudimos ver que Dios pudo matar a su enemigo, entonces él podría matar al rey también, o si su día llegue para que muera,
va a morir de causas naturales o de anciandad, o descienda en batalla y perezca. Así es como murió Saúl, de hecho. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y vamos a ver cómo en un momento Saúl está correteando a David, y ahí en Engedi hay miles de cuevas. Cuando vamos a la cascada en donde David se hubiera refrescado más de una vez, hay todas estas cuevas, y Saúl quería ir al baño y quería estar en privado, y escogió la cueva en la que David y sus hombres estaban escondidos, y Saúl está yendo al baño y no está en una muy buena posición para pelear, y David y sus hombres estaban con él, ahí detrás de él, y le dicen a David: oye, esto es Dios que te lo está entregando, le puedes cortar la cabeza. Le dijo: córtale la cabeza. Y le dicen: piensa en esto, toda la gente está a tu favor, la familia de Saúl está a tu favor, Jonatán, su hijo, sería más leal a ti que a su propio padre, tu esposa sería más leal a ti que a su propio padre. Todo nivel de liderazgo, toda gente del pueblo, si tú les das a escoger si someterse a David o a Saúl, se someterían a David. Y David dijo no, y cortó un poco del vestido del rey, y luego Saúl se fue, y Saúl salió diciéndole: mira, aquí tengo un trozo de tu vestido, hubiera podido matarte, pero no lo hice. Y David estaba tan triste en sí mismo de que había hecho inclusive esto, y dijo: Saúl, por favor, perdóname, he pecado, he tocado al ungido de Dios, corté un poco de la tela de tu vestido. A ese grado creía David que no debía tocar el ungido de Dios. Y entonces Saúl lo llamó a que fuera con él de nuevo. En el Salmo 75 David dice lo siguiente: porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es juez, a este humilla y a aquel enaltece. En Romanos 13 nos dice muy claramente que no hay autoridad que exista sobre este planeta que Dios no ha puesto directamente en donde está. Y lo que sea que la autoridad sea una dictadura demoníaca o sea un hermoso gobierno, el mejor gobierno que pudiéramos pensar. De cualquier forma, Dios ha permitido que esto suceda para ver cómo usted va a responder a ello. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos dice en muchos lugares que debemos orar por aquellos que están en autoridad, para vivir una vida piadosa, para que si los hombres tienen algo malo que decir de uno, no haya prueba de que esto es cierto. No vayan a encontrar ninguna prueba en realidad de nosotros, de que se está viviendo una vida pura delante de Dios, delante del Rey, delante de los hombres, y que su testimonio sea el no ser más que es una persona sometida y piadosa. No hay nada malo que se pueda decir acerca de usted. Y en el versículo 12, mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Por qué? Por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Ahora, Saúl tenía temor de David porque Dios estaba con él. Piensen, ¿quién más diría eso? Satanás. Recuerden, en los evangelios Satanás siempre tenía temor. Y Jesús tenía que callar a los demonios a menudo. ¿Quién más tendría temor de la presencia de Dios con alguien? La gente que es desobediente a Dios. ¿Sabe? Si usted está viviendo en pecado y alguien con un espíritu piadoso viene y le recuerda su pecado, ¿no es cierto? Las luces se encienden. Pero cuando se está viviendo en pecado y en tinieblas, no quiere que la luz se encienda. Entonces tiene temor de encontrarse entre los cristianos porque van a exponer lo que hizo en tinieblas. Entonces vimos en el capítulo 15 cómo Samuel dice a Saúl: la rebelión es como ¿qué? Como la brujería, y la terquedad como idolatría. Entonces Saúl dijo: muy bien, me quedé con algunos animales de los amalecitas, lo sé, y traje al rey Agag también, pero Samuel, por favor, no te vayas a enojar, no es nada importante, vamos a sacrificar esto a Dios, todos van a morir y estarás contento tú, estará contento Dios también. Y Samuel le dijo: Saúl, Dios te ha rechazado como rey.
Y déjame decirte algo, tú estás viendo tu pecado como que, vamos a reírnos de él porque no es nada importante, pero yo te digo a ti que es tan demoníaco como pudiera ser. Y saben que los padres de familia, un recordatorio nada más, si no están siendo consistentes como padres, si no están creando a sus hijos recordando que estos son los hijos de Dios y que solamente los tiene prestados por un tiempo, que está creando a sus hijos de una manera piadosa, papás, ustedes deben estar enseñando a sus hijos. Cuando yo hablo con los papás les digo, encuentren un común denominador y encuentren 5 minutos para leerles un estudio bíblico, una historia bíblica, y esos 5 minutos se convierten en 2 horas, y conforme van creciendo los hijos, se hace más difícil, pero sigan haciendo esto, no dejen a este caballo bronco, aquí un poco, allá un poco, precepto sobre precepto, cómprenles un libro de historietas bíblicas y luego tengan su testimonio, su vida, su carácter, y de una manera muy visible delante de ellos, para que sus hijos tengan que admitir que su papá es quizás un nerdo a veces, pero es piadoso. Yo recuerdo llamar a uno de mis amigos pastores hace años y les dije, oye, está ahí fulano de tal, y el hijo dijo, él está aquí y está leyendo su Biblia como siempre, aquí está. Y eso fue lo que dijo, estaba enojado con su papá y eso era lo que iba a decir, que estaba leyendo su Biblia todo el tiempo. Y yo pensé, qué gran testimonio, este niño va a crecer pensando que su padre siempre quiere estar en la Biblia. Y de nuevo, entonces, si ustedes están permitiendo que sus hijos tengan un espíritu de rebeldía, dense cuenta de que hay brujería en su casa. No digan, no, los niños siempre van a ser niños, o sí, él tiene una voluntad muy fuerte y es... No, Dios le ha dado el poder a usted para ser mayor aún. ¿Y qué dicen los proverbios? Que si ese pequeño espíritu rebelde no es echado fuera, entonces van a odiar a su padre. Se va a hacer un adolescente que odia a su padre. ¿Por qué? Porque la disciplina que debió haber corregido esa rebelión no se dio. Y déjenme decirle a las mamás, tienen que apoyar al papá. Por la naturaleza misma, la esposa y el esposo juntos tienen la imagen de Dios. El hombre es el lado de la justicia de Dios y la mujer es la misericordia y compasión de Dios. Así es que está bien que la mujer piense, tienes que ser más compasivo, más misericordioso, no seas tan duro con él, no, sé más positivo, y eso es normal. Pero, hermanas, pueden menoscabar a la autoridad de su esposo, el padre de sus hijos, al no apoyarlo y luego después preguntarle, ¿estás seguro que no fuiste demasiado duro? ¿Estás seguro que hubo balance en tu disciplina? No debemos de estar airados. La Biblia nos dice que no debemos provocar a nuestros hijos a la ira. Cuando Dios nos da de nalgadas, no está gritando y con el techo está tumbando la lámpara y reventando las bombillas del candelero y los niños corriendo, tratando de esconderse, tratando de huir del papá. Eso no hay ningún fanatismo en ello. El espíritu debe estar en control. Está diciendo, muy bien, tú hiciste esto, esta es tu consecuencia, te dimos la consecuencia, ahora vamos a llevarlo al área de disciplina, lo que sea que esto sea, pero dense cuenta que si no lo hacen, dice los proverbios, que el niño odiará al padre, y ¿saben qué dice los proverbios? Que la madre odiará al hijo también. Imagínense la madre odiando a su hijo, porque de nuevo pueden ver a esta brujería ya crecida, esta idolatría crecida. Y ahora que son un hombre ya grande, la madre odia lo que su hijo es en carácter y en disciplina y en maldad. Estas son cosas serias. Y Saúl tiene temor de la presencia de Dios con David. Y en el versículo 13 dice, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Y vamos a descubrir en el versículo 17 que la motivación de Saúl era, ¿para qué matarlo yo con 1000 lanzas cuando los filisteos pueden matarlo? Simplemente lo mando a la batalla lo suficiente para que tarde o temprano, de acuerdo a las estadísticas, uno de los filisteos va a matar a David. No puede ir 1000 veces a la batalla y no morir eventualmente. Así es que ese era su pensamiento. Y dice que salía y entraba, en una manera de hablar judía que dice sal, pero sobreviviste la batalla y volviste. En otras palabras, viniste
conquista en victoria. Entonces David era victorioso en toda campaña militar que emprendía y la gente lo miraba. En el versículo 14, y David se conducía prudentemente como en todos sus asuntos, y aquí lo dice de nuevo, ¿por qué? Porque Jehová estaba con él. De nuevo, una persona de afuera viendo a David se hubiera pensado que él tiene todo lo correcto. Está viviendo en el palacio, está casado con la hija del rey, Saúl lo ama, era su escudero, ahora a una edad muy joven, si mató a Goliat cuando tenía 13 años, a los 17 años ya es general. Es asombroso lo que está sucediendo y David tiene todo tan fácil, todo le sale bien. Pero eso no es lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto? Detrás de la escena, David tenía que dormir con un ojo abierto. Saúl quizás parecía como a todos los demás que amaba a David, pero lo odiaba en realidad. Saúl trató de matarlo. Más adelante vamos a ver que no terminó ahí. Saúl siguió tratando de matar a David. Y aún con esta increíble estrés, cuando en la vida de David, Saúl lo quería matar en casa, los filisteos lo querían matar en la batalla, y cada vez que iban a la batalla no querían matar a nadie más sino a David. Tenían una estrategia en la batalla: matar a David. David está constantemente 24 horas al día bajo increíble estrés en que su vida estaba siendo amenazada y era un joven aún. Es difícil para una persona joven sin mucha experiencia tener tan grande responsabilidad. Pero a una edad muy joven es príncipe en el palacio, es capitán de los ejércitos de Israel. Y David, la forma en la que lo podemos ver nosotros ahora era que David estaba andando en el Espíritu. Al salir, al entrar, David tenía una vida en el Espíritu. Y tener una vida en el Espíritu, ¿cómo es que la gente lo miraba? Se parecía sabiduría. Y saben que es mucho más que sabiduría. Vamos a ver que la mayoría de los salmos eran profecías. David estaba cantando cantos proféticos. En el Salmo 2, él profetiza el final de la era de la gran tribulación. El Salmo 2 es en donde Jesús viene de nuevo y todos los ejércitos del mundo luchan contra el Hijo de Dios. David está profetizando cosas que no van a suceder sino hasta el final de los tiempos. David de nuevo estaba usando su don de sabiduría y don de profecía. David tenía también dones de fe, lo vimos al matar a David. Era un hombre lleno del Espíritu y demostrando muchos de los dones del Espíritu. ¿Cómo lo miraban ellos? Que era un hombre muy sabio, muy inteligente, tomando decisiones honestas y piadosas. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo? Estaba lleno del Espíritu, adoraba a Dios y era lleno del Espíritu de nuevo. Y en el versículo 15, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, ¿qué sucedió? Tenía temor de él. Entonces el temor de Saúl creció aún más cuando vio que todas sus artimañas para matar a David o para menoscabar a David no estaban funcionando. Vamos a ver la semana que entra, que dio a la hija más necia de sus hijas a David. Esperaba que esa hija debilitara a David. Y entonces le dio una mujer que no tenía carácter, que era una coqueta, que era necia. Y David va a tener que pasar el 90% de sus energías tratando de ayudar a esta mujer a no tomar una mala decisión para lastimar su nombre y lastimar al imperio. Pero ¿qué sucedió? David estaba tan lleno del Espíritu de Dios que cayó también sobre ella y esta mujer necia se convirtió en mujer sabia. Y Saúl vio esto y no importaba entonces cómo se comportara, David siempre le ganaba. Y en el versículo 16 dice: mas todo Israel y Judá, y vamos a ver que más adelante Israel y Judá van a ser dos tribus separadas, pero todos ellos amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos, tenía victoria a cada vuelta. Y yo quiero simplemente decir esto: todos necesitamos tener héroes, todos necesitamos a gente que sean modelos para nosotros. ¿Y saben qué? Padres de familia tienen todo el poder para señalar a quién debe ser la muestra para sus hijos.
Espero que sus hijos estén creciendo queriendo vestirse como el rey David, queriendo vestirse como Daniel, queriendo emular a estas personas que son piadosas. No los dirija hacia gente que son grandes atletas o lo que sea. Apúntenlos a la gente piadosa. Cuando mis hijos crecieron, ni siquiera sabían conscientemente. Y yo les diría, miren a Greg O'Pien, miren a Brian Parrish, miren a todos estos hombres, a Wes y Bill, y noten cómo ellos se hablan el uno al otro, noten cómo lidiaron con sus hijos. Y yo les dejaba saber que estos eran hombres que son héroes para mí. A los Chuck Smiths y los Greg Laurie's y los Billy Grahams. Miren el carácter de estos hombres. Por esto creo que ellos son grandes. Y mis hijos crecieron consciente o inconscientemente diciendo, sí, esos son mis héroes también. Esos son mis modelos a seguir. Y ahí es a donde quiere dirigir sus flechas. Y necesitamos todo esto. A toda edad, cuando somos niños o niñas, queremos tener esos héroes. Queremos tener esos modelos. Y cuando una generación no los tiene, van a escoger a gente que son horrendos modelos y van a destruir la cultura misma. Estaba mencionando anteriormente ese libro, La historia de tres reyes, y Gene Edwards dice lo siguiente: Dios no tuvo, pero quiso tener hombres que vivieran en dolor. ¿Por qué? Porque Dios quiere vasos rotos. Este es un tema que vamos a ver a través del Antiguo Testamento. Hay un dicho que dice, antes de que Dios pueda usar un hombre grandemente, primero debe quebrantar a ese hombre grandemente. Y David fue un hombre que iba a ser quebrantado una y otra y otra y otra vez. Y en esencia, cuando vemos a David en toda su madurez, él es un hombre que vivió durante 15 años escondiéndose en las cuevas, tratando de escapar de Saúl. Y luego finalmente se haría rey y hubo una gran guerra civil que duró 7 años también. Necesitaría David 22 años para finalmente ser proclamado rey, y continuamente era quebrantado, y David tuvo muchas oportunidades de acortar ese dolor. Pudo haber matado a Saúl en la cueva, pudo haber matado a Saúl cuando estaba dormido, pudo haber acortado su sufrimiento, pero no lo hizo. Algo que él pudo literalmente en unos cuantos meses después de haber sido ungido por Samuel para ser rey, se esperó y fue un hombre según el corazón de Dios, y pasarían 22 años antes de que fuera proclamado rey, pero en los Salmos lo podemos leer, fue un hombre quebrantado una y otra vez. Una cosa más que quiero mencionarles que escribió Gene Edwards, y dice lo siguiente: la idea aquí es, ¿qué tal si David hubiera tomado la lanza y hubiera matado a Saúl? Ahora nosotros diríamos que David era un héroe de todas formas, ¿no es cierto? O lo hizo 2 veces, es que la primera vez va y se esconde, pero la segunda vez que Saúl tiró la lanza, David hubiera dicho, esto es demasiado, y lo tomaba la lanza y lo iba a matar. Puedo ver que el Señor hubiera hecho eso. Así es que Gene Edwards con este pensamiento dice lo siguiente: al hacer esto más pequeño de devolver la espada que le fue aventada a él, se probará muchas cosas. ¿Qué hubiera probado David si hubiera aventado la espada a Saúl y lo hubiera matado? Número 1, que eres valeroso, que estuviste firme por lo correcto, estuviste en contra del mal, fuiste duro, nadie te puede empujar, nadie va a hacerte que soportes la injusticia, estás defendiendo la fe, el que guarda la llama, el detective de toda herejía, no vas a estar equivocado. Todos estos atributos se combinan para comprobar que también es obviamente un candidato para ser el rey. Sí, quizás sea el ungido del Señor después de la orden o según la orden del rey Saúl. Si David hubiera tomado esa lanza y se lo hubiera tirado a Saúl, él hubiera sido un rey, pero un rey igual que Saúl. Y David era un hombre según el corazón de Dios que sería rey, pero no
como Saúl el tiralanzas, que estaba paranoico, viviendo atemorizado, y la presencia de Dios le daba temor. David sería un rey, pero en el tiempo de Dios y en la forma en la que Dios quería. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, y te pedimos ahora, al entrar en un tiempo de responder a lo que tú hablaste esta mañana, a nosotros y a Calvary Chapel en Imperial Beach aquí esta mañana en 2 de Corintios 8, al meditar en estas cosas, te pedimos, Señor, que tú nos traigas a tener un mismo corazón, a que seamos unánimes todos,